concédenos entregarnos a ti con amor jubiloso. Qué hermosa petición, qué estimulante ha puesto nuestra Madre la Iglesia en los labios de sus hijos, los franciscanos y todos, para que la expresemos con el corazón dilatado, lleno de esperanza, al contemplar a este hombre. ¡Qué hombre! No sé si acertamos. Aunque se nos llene la boca de miel y el alma de campanillas, al llamarle el Serafín de Asís, no era un ángel. Aunque su corazón estuviese tan abrasado de amor por Cristo, que nosotros sintamos el deseo de asimilarlo a uno de los ángeles del coro superior de todos, los que más se inflaman ante el trono de la Trinidad, los serafines. Y por eso el seráfico Padre San Francisco, la orden seráfica, no, es todo profunda, rotunda, bellamente humano. Él fue en toda la extensión de la palabra un hombre y por eso en toda la extensión de la palabra fue Cristo, porque se es más humano cuando se es más cristiano, cuando se está más transformado en el hombre de los hombres, en quien es por antonomasia el Hijo del Hombre, Jesús, el dulcísimo, el divinísimo y humanísimo Jesús. Por eso, si se ha llamado a San Francisco el hombre más parecido a Cristo en la historia, tendríamos que decir que es el hombre más hombre de la historia. ¡Qué humanidad tan llena! En solos 46 años. Y si apuramos más, tendríamos que decir que en solos 20 años fue el tiempo que vivió en esta tierra tras su conversión. Y qué vida la de Francisco. Por eso es tan legítimo haber pedido hoy entregarnos como Él con un amor jubiloso, el santo de la alegría, el santo del regocijo por la creación, viviéndolo todo en Cristo y desde Cristo. Estoy leyendo desde ayer muchas de las enseñanzas magistrales, como todas las suyas, con puntos y subrayados verdaderamente geniales, agudos, llenos de original profundidad, de nuestro querido Benedicto XVI sobre San Francisco de Asís. He leído todos sus discursos, algunos espontáneos y breves, como los dirigidos a las clarisas o a las capuchinas alemanas residentes en Asís, todos sus discursos en su visita apostólica a Asís en junio del año 2007. Les recomiendo vivamente que vuelvan sobre ellos con frecuencia. De cada uno se pueden extractar para acariciarlas contemplativamente algunas perlas, pero es una enseñanza extensa y ello me ha hecho pensar en el cansancio abnegado
con que este hombre santo iba casi de puntillas predicando en medio de la hostilidad de todos los medios de comunicación que orquestados se concitaban para embarrar su figura resplandeciente de luz, de inocencia, su figura blanca. Pues bien, todos esos discursos los desgranó en un solo día en Asís. Y es muy largo todo lo que se contiene en ellos. Por eso he ido a otra enseñanza benedictina un poco más compendiada. La catequesis del miércoles 27 de enero de 2010, con que en la plaza de San Pedro expuso la figura del Poverello de Asís, a quien llamó un auténtico gigante de la santidad, que sigue fascinando a numerosísimas personas de todas las edades y religiones. Arrancaba Benedicto XVI de una afirmación preciosa de Dante Alighieri en el canto del paraíso en su Divina Comedia, refiriéndose al nacimiento de Francisco, la gran figura italiana. Este otro símbolo de Italia, el juglar Dante, decía: nacióle un sol al mundo. Y eso es lo que sucedió en Asís. Aquel día de finales de 1181 o principios de 1182, que le nació un sol al mundo. Pero aquel sol habría de pasar por diversas alternativas e ir sorteando nubarrones, tempestades, hasta que a sus 25 años ya determinase brillar espléndidamente y para siempre. Familia rica, adolescencia y juventud despreocupadas, ideales caballerescos, campañas militares, prisiones, enfermedades y lento proceso de conversión y lento abandono del estilo mundano y lentos sucesivos progresivos episodios, el encuentro con el leproso, el mensaje del crucifijo de la iglesita de San Damián, el encargo de lo alto: Francisco, ve y repara mi iglesia, y ya la irrupción de una santidad innegable en aquella iglesia del siglo XIII, tan necesitada como la nuestra del XXI, de reforma y de conversión, in capite et in membris. Y Francisco tiene que enfrentarse a eso, una situación dramática, inquietante, una fe superficial que no transforma la vida, igual que sucede hoy, un clero poco celoso, el enfriamiento del amor en las almas consagradas y sobre todo la destrucción interna de la Iglesia, que conlleva una descomposición de la unidad, con la proliferación de movimientos heréticos por doquier. En suma, una iglesia en ruinas, como a veces con tanto dolor percibimos nosotros la nuestra de hoy. Y en medio de eso, Jesús crucificado le habla para llamarle a la renovación, no tanto a un trabajo manual para reparar concretamente
aquella ermitica de San Damián. Aquello solo era símbolo de la llamada más profunda a renovar la Iglesia de Cristo, con su radicalidad en la fe. Francisco era un radical, era un hombre que se radicalizó, palabras con que hoy se estigmatiza y se discrimina a los que quieren también seguir la doctrina de Cristo. Sine glosa, sine glosa, sine glosa. Claro que se radicalizó Francisco. Si no, no hubiera sido San Francisco. Hubiera sido un contemporizador, un carrerista en medio de la curia vaticana a la que tuvo acceso, mejor dicho, curia romana. Entonces no estaba todavía en el Vaticano. Hubiera sido un posibilista, un hombre de quedar bien con todos, o un ecologista, como se le quiere presentar hoy. Pero fue un hombre que echó raíces en el corazón de Cristo. Por eso fue un radical, pero qué radicalidad más llena de entusiasmo por Cristo, de amor jubiloso. Vendría después aquel sueño misterioso del Papa Inocencio III, que ve que la madre de todas las iglesias, la Basílica de San Juan de Letrán, se está derrumbando. ¿Quién era aquel hombrecillo, aquel religioso insignificante y mistérico que la sostenía con sus débiles manos para que no se derrumbase? Era el hermano Francisco, que se pondrá ante aquel pontífice poderoso, de gran cultura teológica, de gran influencia política. Y cuando cuenta esto en su catequesis, Benedicto XVI dice: sin embargo, no es aquel Papa quien renueva la Iglesia, sino el pequeño e insignificante religioso, es San Francisco, llamado por Dios. Este es el poder de la debilidad evangélica. Esta es la potencia de la pequeñez, la del Francisco que se despoja de sus vestidos para no llamar padre a nadie en la tierra, porque se sabe gozosamente hijo de Dios. Por eso se desposa con la dama pobreza y por eso presenta ante el Papa una forma de vida que no es más que el Santo Evangelio. Después vendrán las estructuras, las obligaciones de redactar una regla, pero él quiere que se parezca lo más posible a Jesucristo que se hizo camino, y esa es la regla que presenta, el camino del Evangelio, sabiendo siempre que aquel carisma que el Espíritu Santo le confiaba tenía que vivirlo dentro de la Iglesia. Por eso actuó siempre en plena comunión por ella. Y señala muy atinadamente en aquella catequesis larga y honda, Benedicto XVI, algo que no todos se atreven a señalar. En el siglo XIX y también en el XX, algunos historiadores intentaron crear detrás del Francisco de la tradición lo que llamaban un Francisco histórico, de la misma manera que detrás del Jesús de los Evangelios se intenta crear lo que llaman el Jesús histórico. Este Francisco histórico, dice Benedicto XVI, no habría sido un hombre de iglesia, sino un hombre unido inmediatamente solo a Cristo, un hombre que quería crear una renovación del pueblo de Dios sin formas canónicas y sin jerarquía. La verdad es que San Francisco
tuvo realmente una relación muy inmediata con Jesús y con la palabra de Dios, que quería seguir sine glossa, tal como es, en toda su radicalidad y verdad. También es verdad que inicialmente no tenía la intención de crear una orden con las formas canónicas necesarias, sino que simplemente con la palabra de Dios y la presencia del Señor quería renovar el pueblo de Dios, convocarlo de nuevo a escuchar la palabra y a obedecer a Cristo. Además, sabía que Cristo nunca es mío, sino que siempre es nuestro, que a Cristo no puedo tenerlo yo y reconstruir yo contra la Iglesia su voluntad y sus enseñanzas, sino que solo en la comunión de la Iglesia, construida sobre la sucesión de los apóstoles, se renueva también la obediencia a la palabra de Dios. Si Francisco no tenía intención de crear una nueva orden, sino solamente renovar al pueblo de Dios, sin embargo entendió con sufrimiento y con dolor que todo debe tener su orden, que también el derecho de la Iglesia es necesario para dar forma a la renovación, y así en realidad se insertó totalmente con el corazón en la comunión de la Iglesia, con el Papa y con los obispos. Sabía asimismo que el centro de la Iglesia es la Eucaristía. A través del sacerdocio, la Eucaristía es la Iglesia. Por eso, añadía el Papa, el verdadero Francisco histórico es el Francisco de la Iglesia. Y precisamente de este modo habla también a los no creyentes, a los creyentes de otras confesiones y religiones. Qué necesario es recordar esto hoy, después de que venimos asistiendo hace tantas décadas a una manipulación grotesca, a una caricaturización secularista de la figura de San Francisco. He recibido hoy en italiano un breve artículo muy interesante de un gran periodista que no se inserta en la ola de lo políticamente correcto, que defiende la doctrina católica de siempre en Italia. Se llama Massimo Biglione y dice así en este artículo: la verdadera Iglesia católica tiene su máxima expresión en San Francisco de Asís. No Francisco, sino San Francisco de Asís. Y ahora le retrata en italiano, trataré de traducirlo. San Francisco, escogió vivir renunciando a todo, a toda forma de propiedad personal, pero lo escogió solo para sí mismo y para quien libremente quería seguirlo. No lo impuso a los otros. Escogió vivir en perfecta paz, pero nunca criticó la necesidad social de la guerra justa a partir de las cruzadas. Escogió ir a hablar con el sultán, pero no a dialogar, sino a convertirlo para intentar salvar su ánima y salvar las almas de decenas de millones de personas. Escogió amar a los animales, pero nunca enseñó a nadie que haya una especie de igualdad ontológica con los hombres o hasta con el mundo vegetal o inanimado. Nunca fue panteísta, sino que siempre fue caritativo, siendo consciente del orden de lo creado querido por Dios. Escogió dar con su misma vida cotidiana
el ejemplo de cómo poder reformar el clero corrompido de su tiempo, demostró a ellos que era posible vivir el Evangelio, pero nunca se rebeló contra la Iglesia, los obispos o los sacerdotes. Antes bien, enseñó siempre el máximo respeto y amor que se debe a un sacerdote de Cristo, incluso anteponiéndolo a los ángeles mismos, si el sacerdote es digno de su papel. En suma, Francisco fue reformador, pero nunca hereje o rebelde. Amaba a los animales, pero no fue un animalista. Era un verdadero pacífico, pero nunca un pacifista. Un misionero, pero nunca un ecumenista. Un pobre, pero nunca un comunista. Fue alter Christus, no un ideólogo o revolucionario. Fue, en suma, San Francisco de Asís. Nada más fácil de entender y nada más difícil de hacer aceptar hoy. No hay un santo o un personaje histórico más mistificado, más manipulado que Francisco, sobre todo por obra de muchos de sus hijos y del clero actual. Y sin embargo, el patrono de Italia, es el santo más parecido a Cristo que ha existido jamás. Y solo es para nosotros San Francisco. Y por eso nuestro corazón está con él en Asís. A pesar de la inconmensurable incapacidad personal de poder solamente acariciar la uña del pie de su santidad, de su coherencia, de su capacidad de penitencia y de amar a Dios y al prójimo. Pidámosle la salvación de la Iglesia, de Italia, de todos nosotros. Así termina ese certero, bello y breve artículo, este periodista, en la línea de lo que señalaba en su catequesis del 27 de enero de 2010, Benedicto XVI. No se puede contraponer un Francisco falso al verdadero San Francisco de Asís. En una época en la que ya existía el enfrentamiento entre el cristianismo y el islam, Francisco quiso ir a evangelizar a los idólatras, armado solo con su fe y con su mansedumbre. Alude también, como no podía ser de otra manera, en su catequesis, el Papa Benedicto, a aquella Clara, joven de Asís de familia noble, que se unió a la escuela de Francisco, y así nació la segunda orden franciscana, la de las clarisas, otra experiencia destinada a dar insignes frutos de santidad en la Iglesia. Así seguía presentando la figura de Francisco hasta desembocar en la narración de su muerte, recostado en la desnuda tierra de la Porciúncula, aquel anochecer del 3 de octubre de 1226. Antes de los 2 años estaba canonizado y antes de los 4 sepultado en esa basílica magnífica en la que aún hoy le veneramos. Y terminaba el Papa Benedicto. Francisco es alter Christus, icono vivo de Cristo. También fue denominado el hermano de Jesús. Este era su ideal, ser como Jesús, contemplar el Cristo del Evangelio, amarlo intensamente, imitar sus virtudes.
En particular, dio un valor fundamental a la pobreza interior y exterior, enseñándola también a sus hijos espirituales. Y este testimonio de Francisco es también hoy para nosotros una invitación a cultivar la pobreza interior para crecer en la confianza en Dios, uniendo un estilo de vida sobrio y un desprendimiento de los bienes materiales. Por fin, aludía el Papa al amor encendido del pobrecillo de Asís a la Eucaristía, de la que escribía: tiemble el hombre todo entero, estremézcase el mundo todo y exulte el cielo, cuando Cristo, Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo, universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. De aquí la veneración de Francisco a los sacerdotes. Francisco fue un gran santo, fue un hombre alegre en cualquier situación. Qué hermoso repasar hoy y reaprender la relación íntima e indisoluble entre santidad y alegría. Un literato francés ha escrito que en esta vida existe una sola tristeza, la de no ser santos, la de no estar cerca de Dios. Por eso, mirando a San Francisco, reaprendemos que el secreto de la verdadera felicidad es precisamente este: llegar a ser santos. ¿Cómo? Déjenme que, aunque me alargue unos pocos minutos solamente ya, añada alguna receta sobre la santidad al estilo franciscano que ofreció el venerable Papa Pío XII a los frailes menores en el capítulo general de 1951. He encontrado el discurso, lo he leído con mucho gusto, como todo lo del Papa Pacelli, no solo por su contenido y por su vibración espiritual, puesto que brotaba de los labios de un santo, sino por ese italiano áulico, elegantísimo, que usaba el pastor Angélico, el más romano de los últimos papas, y habla de la caridad franciscana. La llama la caridad seráfica, la forma más excelsa de virtud que en él brilló, dice, arrebatado por la cual tocaba la tierra con pie levísimo como las aves y anhelaba con toda su alma las cosas del cielo. Por exigencia de esta eximia caridad, dice Pío XII, San Francisco cultivó de tal modo la pobreza evangélica, remedio de todos los vicios, que ganó la palma en su lucha. Compañeras como son de la pobreza evangélica, florecieron admirablemente en sus costumbres el amor, la penitencia, la voluntad decidida de entregarse totalmente a Dios y a la Iglesia, la inocencia de vida, el cuidado vigilante de ayudar y edificar religiosamente a los prójimos, sobre todo a los pobres y a los más miserables. Y terminaba exhortando el Papa: dirigid vuestra mirada hacia este brillantísimo astro e imitad las muestras de su virtud paternal. Y aterrizando más, aconsejaba algo que creo que nos resulta muy útil. Adornaos, decía Pío XII a los franciscanos hace 3/4 de siglo. Adornaos cada vez más
de la caridad hacia Dios y hacia vuestros hermanos. ¿Es acaso posible alabar a Dios y con esa misma boca herir la caridad fraterna, aun en materia leve? La caridad más excusa que acusa. Hermoso consejo de Pío XII para conferirlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica en esta fiesta de nuestro Padre San Francisco. Terminemos esta reflexión que ya va siendo más larga de la cuenta, pero en este día era lo que se esperaba. Y además no cansamos a nadie, porque estaba por decir que gracias a Dios estamos solos. Y las monjas no se cansan nunca de la predicación sagrada, porque es su vida, el coro, la palabra de Dios, la oración, el gusto por las cosas divinas. Si no, ¿qué seríamos? Estaríamos aburridos y por tanto aburrados. Y no, como no queremos ni lo primero ni lo segundo, nos extendemos, porque sabemos que de lo de Dios, cuanto más mejor. Y por eso en este día nos gusta reflexionar sobre esta figura luminosa en quien además vemos a nuestro hermano, nuestro padre, nuestro maestro, nuestro amigo. La espiritualidad franciscana ha influido en todas las otras de la Iglesia. Pues bien, terminaba Benedicto XVI su catequesis y nosotros con él, según esa bonita costumbre que nos hace concluir siempre mirando a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Y él decía que la Virgen, a la que Francisco amó tiernamente, nos obtenga el don de la santidad. Nos encomendamos a ella con las mismas palabras del Poverello de Asís. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Así sea.